ambiental desde hace 17 años. Empecé a trabajar con las cuestiones de los basurales al principio, hasta que un día me tocó visitar a mi madre en Alberti. Desconocía el tema, digamos, de lo que tiene que ver con las fumigaciones. Sabía que, digamos, se utilizaban en los campos para fumigar, digamos, lo que es el campo de soja, el campo de maíz. Yo viví en Alberti entre los 10 y 18 años. Alberti es un pueblo que queda por la ruta 5, pasando Chivilcoy. El Alberti que yo viví, conocí, era básicamente ganadero, se sembraba maíz y trigo, pero en las cercanías del pueblo prácticamente era una actividad ganadera. Después de muchos años, cuando la fui a visitar a mi madre, que le habían dado en el plan Fonavi, los primeros ya por el gobierno de Alfonsín, una casita muy linda en las afueras. Bueno, me encontré un día con que estábamos ahí en la casa de ella y de repente pasa una avioneta, vi acá donde está, digamos, el portón, y nada, o sea, para nosotros nos pareció, yo estaba con los chicos, mis hijos, Emilia y Santiago tenían 2 o 3 años, y nos pareció una cosa, digamos, novedosa para el puerto. Nosotros, yo ya me había ido a Buenos Aires, y ver eso era como una especie de espectáculo, más pensábamos que estaban tirando agua, y bueno, y ahí fue donde me di cuenta que no, o sea, que inclusive nos empezamos a sentir mal, y cuando le pregunté a mi madre si eso era común, me dijo, sí, eso hace rato lo vienen haciendo, por ahí ahora, así, me acuerdo que me quedó el gesto, por ahí ahora te agarra una picazón. Entonces nada, no me pareció bueno. Cuando volví a Buenos Aires me puse a estudiar el tema, y bueno, esto estamos hablando del año 2006, 2007, y ahí, bueno, no hay la información que hoy tenemos en internet, digamos, ¿no? En ese momento era mucho más acotado, pero ya había todo un movimiento de algunas personas que en distintos pueblos venían haciendo estos reclamos por el tema de las fumigaciones muy cerca de las casas. Había información que venía también de afuera, principalmente de Francia, que ahí había una lucha con el tema del glifosato. Y bueno, y ahí empecé a profundizar, y hasta que, bueno, di con la normativa vigente que estaba en la provincia de Buenos Aires, que es el decreto reglamentario 499 del año 1991, que establece que no se puede fumigar vía aérea a menos de 2 kilómetros. Y acá se estaba fumigando prácticamente arriba de las casas, la gente lo tenía naturalizado, porque bueno, el dueño del campo era supuestamente un buen vecino, conocido, entonces estaba la idea de que, bueno, de que el vecino no iba a hacer algo en contra, digamos, de la gente. Entonces, bueno, ahí al año, digamos que fue a la próxima temporada donde se empezó a aplicar, ahí decidí presentarme ante la justicia en el año 2008, y bueno, y ahí me involucré con este tema, porque a raíz de ese primer caso que hubo, que fue el primer fallo de la justicia en la provincia de Buenos Aires, inclusive del país, había un caso del 2003 en Formosa, pero que lo conocimos después, se prohibió la fumigación a menos de 2 kilómetros de Alberti, la fumigación aérea. Y a raíz de ello, que tomó una repercusión muy grande, empezaron a llamar de distintos pueblos, de vecinos que estaban pasando exactamente lo mismo. Hay gente de Los Toldos, gente de Marcos Paz, de Saladillo, y bueno, y ahí empezamos a ver la idea de organizarnos, ¿no?, entre los distintos vecinos de distintos pueblos, y ese mismo año, 2008, se organizó un primer encuentro de gente de pueblos fumigados, ¿no?, en la ciudad de Los Toldos, que después eso generó, digamos, fue la gesta para, digamos, avanzar en encuentros anuales, que hoy ya lleva 14 encuentros anuales de las asambleas de los pueblos fumigados. Y bueno, y ahí es donde yo comencé
mi praxis, digamos, la otra parte también que yo también empecé a abordar, que lo vi en simultáneo, que es el tema del gran problema que hay en estos pueblos con la cuestión del agua, ¿no? Principalmente con el tema del arsénico. Ahí, bueno, también tomé, digamos, como punto de partida el pueblo donde vivía mi mamá, que era Alberti, que había, digamos, el agua que se consumía tenía altos niveles de arsénico. En el caso, por ejemplo, de la muestra que yo tomé de la casa de mi mamá, eran 64 microgramos en su momento. Ahí, bueno, yo diseñé una demanda que consiste en el municipio es el que tiene el servicio, que en la necesidad de hacer una construcción de una planta potabilizadora, porque la única forma de solucionar este problema es que se potabilice el agua, que hay que ver las características que presenta, si es por sistema de osmosis inversa, si es por remoción, hay distintas técnicas. Pero bueno, básicamente que se construya una planta potabilizadora y implementar una medida cautelar que es preventiva, pero que también es coercitiva, porque obliga a que el municipio o la empresa tenga que, digamos, moverse, que es exigirle la entrega de bidones a todo el pueblo. Que a su vez es una medida política muy fuerte, porque, digamos, genera, digamos, un impacto, y bueno, y la práctica nos ha enseñado que es una medida efectiva, porque ahí, a partir de eso se comienza a activar el tema y avanzar de tratar de hacer la planta potabilizadora. Y ahí, bueno, en la praxis judicial, ahí yo les muestro un poco el recorrido que venimos haciendo del 2010, después vino el caso inmediato del 9 de julio, que ahora yo les podría contar porque pasó a ser un caso emblemático, y después con el tiempo también se sumó la problemática de los agrotóxicos, porque al principio, cuando abordamos este tema del agua, si bien veníamos trabajando la cuestión de las fumigaciones, no teníamos la información, ¿no?, que nos dijera de que el agua, digamos, de las napas subterráneas, tuviera presencia de agrotóxicos. También por nuestra ignorancia, porque esto es un aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros cuando requeríamos información a la provincia para que nos informara sobre la presencia de agrotóxicos, inclusive en ese momento estaba todavía el OCABA nos informaba de que el agua estaba bien, que no había agrotóxicos. Entonces, cuando nosotros le pedíamos un análisis, o sea, el analítico, para que nos informara sobre cuáles eran los agrotóxicos, bueno, nos enviaba el listado que figura en el Código Alimentario, que yo se lo voy a mostrar después, que obviamente es un listado absolutamente desactualizado y que no son los agrotóxicos de uso actual. Por eso el Estado hace una ficción jurídica, digamos. El Estado te dice que no hay agrotóxicos, pero analiza agrotóxicos que fueron prohibidos hace 30 años y que, si bien en algunos casos pueden aparecer porque eran muy persistentes, no son de uso actual en la agricultura actual, basada en el uso de agrotóxicos.